Un lugar frío, desolado, gigantesco, sin recursos, en donde sobrevivir es una hazaña. ¿De verdad es así o son solo mitos? Te invitamos a averiguar cómo es realmente Siberia. Hay tantos lugares comunes respecto a Siberia que a veces es difícil distinguir qué es verdadero y qué no. Por eso, lo que te proponemos es repasar una serie de afirmaciones y averiguar qué tan ciertas son. La primera es que Siberia es gigante. La respuesta corta es que sí, es enorme, pero no tiene una delimitación tan precisa. Por lo que depende de qué definición tomemos, podremos ver qué tan grande es. Siberia es una parte de Rusia que se encuentra al este de los montes Urales. En la parte occidental de Rusia se encuentran las ciudades más pobladas, como Moscú y San Petersburgo. De hecho, en esta parte viven 110 millones de rusos, lo que equivale al 75% del país, pero solo en un 24% del territorio. Respecto al centro y al este del país, tenemos varias alternativas. Este es el Distrito Federal de Siberia, uno de los 8 que tiene la Federación Rusa. Es más grande que India. Y si fuera un país independiente, se ubicaría en el 7º lugar en el mundo. Sin embargo, podemos extender la definición de Siberia. Se suele considerar que todo el territorio ruso que está al oriente de los Urales es Siberia. Así que partiríamos desde allí y llegaríamos hasta el Pacífico y el estrecho de Bering. Y ahora sí que es demencial la extensión del lugar, el 76% del país. Si tomamos este número, Siberia es un 32% más grande que Canadá, el segundo país más extenso de la Tierra. Y es apenas más pequeña que un continente entero, la Antártida. Antes de continuar, te queremos hablar de Odoo, la plataforma que auspicia este video y que puede ser clave para quienes estén pensando en lanzar un nuevo negocio. Es un software que nuclea todo lo que se necesita en una empresa, desde recursos humanos hasta contabilidad o marketing. En este caso te queremos contar sobre la aplicación de facturación. Con Odoo podrás emitir tus facturas con unos pocos clics. Solo tendrás que cargar los datos del cliente, el producto, su precio y listo. Incluso hasta podrás hacerlo desde tu teléfono móvil con la aplicación. También es posible aceptar pagos en línea muy fácilmente y hacer un seguimiento de todos los procesos. Otra ventaja clave es que el servicio se adapta a más de 160 países distintos, por lo que es compatible con las facturas electrónicas, las integraciones bancarias y las declaraciones fiscales de cada lugar. Odoo te ofrece acceso gratuito a una de las aplicaciones como esta de facturación para siempre. Podrás registrarte gratis y probar la plataforma en este código QR o en el link que está en la descripción. Es una oportunidad única, no te la pierdas. Ahora sí, vayamos al segundo mito. En Siberia hace mucho frío todo el tiempo. En principio, hay muchas marcas de temperatura que nos pueden hacer creer que esto es así. Los viejos seguidores del canal recordarán a Oymyakon, el pueblo más frío del mundo, que tuvo el récord de temperatura en el hemisferio norte, menos 71,2 grados. Pero como Siberia es tan grande, podemos pensar que no es así en todos lados. Sin embargo, es imposible encontrar un rincón de esta vasta región en el que no haga frío en invierno. Este es el promedio diario de temperatura mínima en algunas ciudades representativas de Siberia, en los meses más fríos, tanto en el oeste como en el este de la región. Las marcas son bajísimas, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de promedios diarios. Lo que sucede es que el termómetro es muy cambiante y la amplitud térmica es enorme. En verano, los registros son bastante más amigables. De esta forma, de los menos 15 grados del invierno de Ekaterimburgo o Vladivostok, pasamos a más de 23 como promedio máximo diario en los meses más cálidos. En Novosibirsk, de los menos 21, nos vamos a 25 en positivo. Más diferencia aún hay en Ulan-Ude, de menos 27 a más 27. Entre las ciudades relevantes de la región no hay más contraste que en Yakutsk. En invierno el promedio es menos 40, mientras que en verano trepa hasta 26. Como respuesta al enunciado podemos contestar que es falso. En Siberia no hace frío todo el tiempo, aunque es cierto que toda la región es gélida en invierno. El siguiente mito es que en Siberia no vive nadie. No en sentido literal, sino figurado. Es decir, que es un terreno vasto en el que solo hay pequeños poblados desperdigados. Bueno, en principio podríamos pensar que es así.
En toda esta extensión viven 37 millones de personas, lo que significa que la densidad de población es 2,8 personas por kilómetro cuadrado. Es una baja densidad, es cierto, pero es más alta que la de Mongolia, por ejemplo. Y si comparamos con regiones muy inhóspitas de otros países, es menos extrema. En Australia Occidental vive una persona por kilómetro cuadrado. Y en Wyoming, Estados Unidos, 2,3. En Siberia nos encontramos con 5 ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes. Y otras 5 que tienen más de 600.000 residentes. Es decir, no son pequeños poblados, sino que cuentan con todas las características básicas de una gran ciudad. Lo que sí ocurre, como se observa fácilmente en el mapa, es que están concentradas en la parte que está más al sur, cerca de las fronteras con Kazajistán, Mongolia o China. Entonces, es falso el mito que indica que en Siberia no vive casi nadie. Aunque es cierto que todas las grandes ciudades se encuentran en el cordón austral de la región. Esto se relaciona con el siguiente enunciado. Las ciudades siberianas se crearon por los gulags. Durante la época de Stalin, millones de personas fueron enviadas a realizar trabajos forzados al este del país. Sin dudas, esto significó una inyección demográfica en zonas poco pobladas. Sin embargo, muchas de las urbes siberianas tienen otras historias. Muchas crecieron por la actividad industrial, por el puerto o por la minería. Pero, sin dudas, lo que marcó un antes y un después para la región fue el Transiberiano. Esta red ferroviaria que une Moscú con Vladivostok se inauguró en 1904 y permitió la conexión de todo el país de manera mucho más veloz y eficiente. De hecho, casi todas las ciudades que habíamos destacado antes como las más pobladas se encuentran en el trayecto del Transiberiano. La única excepción es Barnaul, que se fundó antes, en el siglo XVIII, gracias a las minas de cobre y plata cercanas. Así que, si bien los gulags existieron y generaron un flujo demográfico importante, no explican del todo cómo se pobló la región. El siguiente mito es que los paisajes siberianos son estos y que no hay demasiados atractivos turísticos más allá de la nieve. Lo cierto es que hay algunos lugares que despiertan la atención de los visitantes. Como el lago Baikal, el más profundo del mundo, que concentra el 20% del agua dulce no congelada del planeta. O las montañas de Altai, compartidas con Kazajistán, China y Mongolia. Menos conocidas son las arenas de Chara, un pequeño desierto sin transición entre paisajes que ofrece estas postales insólitas. Pero también el propio Transiberiano es un atractivo en sí mismo, ya que permite conocer distintas ciudades y regiones de una manera muy particular. Siberia tiene lagos, montañas, estepas, bosques, formaciones rocosas y ciudades históricas que pueden llamar la atención de visitantes. Entonces, en principio, es falso el mito. No hay solo nieve y frío, sino distintos escenarios, algunos de ellos increíbles. Aunque es cierto que está lejos de ser uno de los grandes destinos turísticos del mundo. Otro enunciado posible es que Siberia es una región súper aislada y desconectada. Por lo que vimos hasta el momento, podríamos pensar que no, tenemos al Transiberiano. Además, hay muchas rutas y aeropuertos. Sin embargo, en cierta forma, sí hay un gran aislamiento, sobre todo si nos vamos más al norte. Norilsk es la ciudad más septentrional del mundo entre las que tienen más de 100.000 habitantes. Durante la época soviética no podían ingresar extranjeros y sigue teniendo un estatus particular y restringido para los que no son de allí. Norilsk no tiene carreteras ni vías férreas que la conecten con el resto del país, por lo que solo podremos llegar allí en avión. Si nos vamos al extremo oriental, encontramos que existe una carretera principal que termina en Magadán. Hacia el estrecho de Bering, los lugares están súper desconectados. Dependen de pequeños caminos locales, rutas invernales, aviones o en algunos casos el transporte marítimo, aunque las aguas suelen congelarse. Así que, a pesar de que hay partes de Siberia integradas, otras sí están súper desconectadas. Otro mito indica que casi todo en Rusia sucede en la parte occidental y que de los Urales al este solo importa para transformar al país en el más grande del mundo. Esto sí que es sin dudas falso. En Siberia no solo ocurre todo lo que mencionamos, sino que además hay muchas actividades económicas. Existen grandes reservas de gas, petróleo, carbón, oro, diamantes y hierro. Todo esto le permite al gigante euroasiático ser también una potencia energética. Para finalizar, podemos preguntarnos por algo más global. ¿Siberia es uno de los lugares más extremos del planeta?
La respuesta es que sí, pero no solamente por los motivos que podíamos imaginar al comienzo, el frío y la nieve, sino por una combinación de muchos factores: diversidad de paisajes, modo de vida y de poblamiento, recursos y grandes ciudades ubicadas en entornos tan particulares. ¿Te gustaría conocer Siberia o elegirías otro lugar? Déjanos tu comentario más abajo y no te olvides de que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros. El primero sobre lugares insólitos del planeta y el segundo sobre las fronteras más inexplicables. En este QR y en el link que está en la descripción vas a encontrar la mejor forma de comprarlos desde tu país. Hasta la próxima.